Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles. Agradecemos el tiempo de las alabanzas porque nos ayudan a sentar los pies sobre el cielo, no tanto sobre la tierra, y a enfocarnos en el destino de los hijos de Dios. Esa canción, La ciudad de Dios, es tremenda. Es más, creo que el 80% de la canción no la puedo cantar porque realmente es necesario que nuestra mirada y nuestros pensamientos estén enfocadas en ese día glorioso. Es necesario. ¿Qué es la verdad?, le preguntaba Pilato al Señor Jesús. ¿Qué es la verdad? Y el domingo pasado decíamos, ¿no?, qué pregunta tan importante, y una pregunta que Pilato no tuvo respuesta verbal acerca de esa pregunta, de qué es la verdad, pero era porque tenía la verdad delante de él, la verdad personificada en la persona del Señor Jesucristo. El mundo y sus diversas formas de pensamiento ya no se preguntan esto, ya no se preguntan qué es la verdad. Por el contrario, consideran un insulto el querer tener la prerrogativa de la verdad. Que alguien considere que tiene la verdad es un insulto, es algo intolerable para este mundo en el que vivimos. Más si la prerrogativa de la verdad en mayúscula es de Dios. Dios mismo es para este mundo un insulto. La idea misma de Dios es inaceptable para el mundo en el que vivimos. La idea de su autoridad, la idea de su autoridad plasmada en las Escrituras, no es aceptable. Es imposible que el hombre, no solamente de este mundo, de toda la historia, el ser humano naturalmente no acepta la autoridad de Dios, no acepta que el ser humano tenga que comparecer en juicio delante de Dios. Esa idea la tiene totalmente negada. Dios, sin embargo, no ha pasado por alto esta corrupción de raíz que tenemos, no ha pasado por alto este deleite en el pecado que el ser humano tiene y que se embarra cada vez más en eso. Dios no ha dejado tampoco olvidada su promesa de Génesis 3, 14 y 15, sino que la ha cumplido en Cristo en aquella ocasión, y poniendo bajo ataque la autoridad de Dios. En el Edén, la serpiente es confrontada por Dios mismo, y Dios le dice a la serpiente: por cuanto esto hiciste, esto de hacer pecar a Adán y Eva, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y desde aquel entonces, y bajo esto que los teólogos llaman el protoevangelio, el primer evangelio anunciado en la Biblia, prometido, la herida en la cabeza de la serpiente, la herida que Cristo hizo. Desde aquel entonces cada ser humano, como dice Pablo en Romanos 1, 21 y 22 y siguientes, dice: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Esto hizo el ser humano desde el Edén. No le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, etc. ¿Y Dios qué hizo? Dios los entregó en 3 ocasiones, dice, que Dios los entregó a la inmundicia, a las pasiones vergonzosas, a una mente reprobada que no funciona. Eso hizo Dios con el ser humano desde el Edén, un ser humano que lo rechazó, de manera que así se ha ido desenvolviendo la historia de esta depravación total, de esta corrupción radical. Esto ha sido desde entonces. Todo el ser humano afectado íntegramente por el pecado. Todo el ser humano está afectado por el pecado. Pecado que es su esencia.
no son solamente sus hechos. El hombre es pecador en su esencia, en su condición, y no solamente en sus hechos, y dando por sus hechos evidencia de que esta es la doctrina más fácil de verificar, no solo en la Biblia, sino en nuestro mundo, en la sociedad que vivimos, pero principalmente en nuestro corazón. Es muy fácil de verificar que realmente somos pecadores. Es ese pecado el que nos ha desequilibrado y siempre nos está moviendo a los extremos. Por un lado están quienes hacen un énfasis en la vida, en las experiencias, en el testimonio, en las buenas obras, le restan importancia a la doctrina, le restan importancia a profundizar en la palabra de Dios, a la verdad de Dios. Algunos dicen, y seguramente habrán escuchado esta frase, prefiero conocer poco y vivirlo que mucho y no vivir nada. Así dicen, usan esa frase. Pero es como una forma de esquivarle a la responsabilidad que uno tiene de sí profundizar en la palabra de Dios, de conocer a Dios, porque si amo a Dios, tengo que conocer a esa persona que amo. ¿Sí? Yo no me puedo decirle a mi esposa, te amo, y me voy. No. Yo, si amo a mi esposa, la tengo que conocer a mi esposa. Si amo a Dios, tengo que conocer a Dios por medio de su palabra. Eso es así. Tiene que ser así. Pero por otro lado están quienes enfatizan en lo intelectual, en la educación, en la formación, como la aparente solución a lo que tiene que pasar en el ser humano. Sin embargo, el rechazo de la verdad de Dios no es un tema de conocimiento, pero tampoco de enorgullecerme en mis buenas obras. La gente no es ignorante, ¿sí? Las personas no son ignorantes y tienen atisbos de la imagen de Dios en ellos, por eso pueden hacer buenas obras. Eso es el ser humano. El problema es que la gente es naturalmente inmoral. Ese es el problema. El problema es que la gente es inmoral. La gente rechaza a Dios, rechaza su autoridad. Y no predicamos delante de personas que tiene que hacer, o sea, se tiene que convertir en alguien moralmente bueno, tiene que producirse un milagro en esa persona. Cuando predicamos para que Dios produzca un milagro, el milagro de la salvación y de la regeneración, para que crean y para que obedezcan al único Dios verdadero. Claro que eso va a venir obviamente de escuchar la palabra de Dios, no va a venir de otra forma. Y a medida que el Espíritu Santo transforma la vida de la persona, va a haber un equilibrio necesario entre ese aprendizaje y entre esa vida acompañada de evidencias, una vida de fe que se ve, una fe genuina que se ve. Predicamos también delante de las ovejas del Señor, y eso no lo olvidamos, para formar la imagen de Cristo. Ese es el objetivo. Cada vez que abrimos la Biblia, el objetivo es ese, que la iglesia sea edificada. En el contexto del pasaje de hoy, muchos de los efesios, ante el mensaje del Evangelio y el obrar de Dios en ellos, lo que hicieron es magnificar el nombre del Señor Jesús. Confesaron sus pecados, dieron cuenta de lo equivocado que estaban delante de Dios. Lo pueden ver ahí al medio del capítulo 19, versículos 20, 19, 20, ahí vemos qué es lo que estaba pasando. Confiesan sus pecados. Muchos dan evidencias visibles de lo que Dios había hecho en sus vidas, de que estaban dejando su vieja vida atrás. ¿Cómo lo hicieron? Quemando sus pergaminos de magia, de ocultismo. Esa gente estaba dejando su vida y de esa forma, nos dice Lucas, crecía y prevalecía poderosamente, ¿qué cosa? La palabra de Dios, ¿sí? 19. El ministerio en Éfeso estaba siendo próspero en ese sentido, por el obrar de Dios. Dios estaba obrando de esa forma y estaba usando a Pablo como instrumento, y los hermanos acompañaban. La iglesia entonces estaba siendo sostenida, estaba siendo guiada, estaba siendo autorizada por Dios mismo. Pero como es lógico, y a medida que hemos visto todo Hechos, como es lógico, a medida que avanza la verdad de Dios sobre un mundo en tinieblas, también avanza
la oposición. Y entonces leemos nuestro pasaje de hoy, que es desde el versículo 23 del capítulo 19 hasta el final del capítulo. Dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, gracias por convocarnos. No era originalmente la intención de nuestro corazón en venir y reunirnos con tu iglesia. Fue tu plan desde la eternidad, que lo sigues haciendo, Señor. Tú sigues reuniendo a tu iglesia de cada rincón de este mundo. Padre, tú estás obrando por medio de la predicación del Evangelio para traer esas ovejas perdidas a tu redil, Señor, y gracias por la esperanza que tenemos en Cristo de que un día todos juntos vamos a estar alabando tu nombre, Padre. Que en esta mañana sostengas la vida de nuestros hermanos en San Martín que no han podido venir. Rogamos por sus vidas, por esta semana que comienza, Señor, y rogamos que nos ayudes a nosotros en esta mañana a meditar en tu palabra, sabiendo que es tu palabra, que tiene autoridad sobre nuestras vidas. Y, Señor, rogamos que santifiques a tu iglesia por medio de ellas, Padre, y que por medio de tu Espíritu Santo tú obres salvación en aquellos que no te conocen, Señor. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema principal del pasaje, que está muy conectado con el pasaje anterior, es ver cómo el Evangelio impacta en la sociedad de Éfeso. El Evangelio impacta. La primacía de la verdad, como dijimos, por eso le pusimos la primacía de la verdad, segunda parte. No me maté mucho con el título del estudio de hoy, porque en realidad está muy conectado y está directamente en la misma estructura de todo el pasaje. Pero esa primacía de la verdad deja evidencias claras en aquellos que Dios está salvando y que santifica a su iglesia. ¿Sí? Ya hemos visto en
en el relato anterior cómo esto se da, pero muestra también con mayor claridad cómo el ser humano en su condición de pecador no está dispuesto a dejar sus dioses imaginarios, no está dispuesto. Vemos en este alboroto en Éfeso, como tienen algunas Biblias sus títulos, tres escenas en este pasaje. El origen del alboroto, del 23 al 28, las características en la asamblea del teatro, del 29 al 34, y la resolución del escribano o del secretario de la ciudad, ahí desde el versículo 35 hasta el 41. Versículo 23, como acostumbra Lucas, no hay detalles cronológicos. Fíjense cómo comienza. Hubo por aquel tiempo. Lo deja como en medio del ministerio de Pablo, en medio de lo que estaba pasando. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Simplemente nos dice ese detalle acerca del camino, que es un término que Lucas ya ha usado y que representa todo el sistema de enseñanza del cristianismo en esta época. No solamente eso, sino que también en forma conjunta se refiere a todas las personas que forman parte de la iglesia. Ese es el camino. Eso es cuando dice acerca del camino. Versículo 9 del capítulo 19, los judíos que se endurecieron, dice endureciéndose algunos, y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Usa esa misma frase. No solamente es la enseñanza, son las personas, es el estilo de vida de estas personas, es la conducta de estas personas, son las evidencias de una fe genuina de estas personas. Esa gente, todo eso es lo que se refiere el camino. Y eso nos tiene que llevar a pensar si ese camino realmente esta gente lo estaba transitando, y sí, lo estaba transitando. Es un camino que marca un estilo de vida, su vida había sido transformada por Cristo. Entonces, cuando uno lee el versículo 23, tiene que entender que lo que va a seguir, el disturbio que va a seguir, es acerca de esto, de cómo las enseñanzas, el modo de vida, lo que estas personas predicaban, estaba afectando a los efesios, estaba molestando a los efesios, principalmente, y como vamos a ver desde el siguiente versículo, principalmente en lo económico. En eso está afectando. Hemos visto ya cómo lo económico ha cambiado también en la vida de algunos, porque dice que asimismo, versículo 19, del 19, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, y conocemos lo de la quema de los libros, y da cuenta del precio de todo eso, y dice que hallaron que eran como 50.000 piezas de plata, y la otra vez comentamos de que eran casi 140 sueldos anuales de personas en esa época. Imagínense, la economía de esa gente había sido afectada, pero no les importaba. A esa gente no les importaba. Pero acá sí hubo un disturbio, no pequeño, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillo de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Ahí, desde el 24 hasta el 27, surge este problema con los cristianos. ¿Y quién encabezó la huelga, este motín, este tumulto, esta confusión en la gente? Los plateros y el gremio de los plateros, había un gremio de los plateros, eran instituciones, estaban confirmadas por la arqueología, muy interesante eso, pero no vamos a entrar en el detalle de la arqueología, pero están ahí, y Demetrio, o más bien sus obreros, fabricaban santuarios de plata de Diana o de Artemisa. En el original habla y menciona el nombre Artemisa en griego, es decir, réplicas en miniatura del gran templo de Artemisa ahí en Éfeso. Tremendo. De esto, estas personas, dice, lograban no poca ganancia, o sea, mucha ganancia. Es un lenguaje que le gusta usar a Lucas, esto de decir no poca ganancia, un disturbio no pequeño. Esta gente prosperaba, tenía riquezas por causa de esto que hacían. Versículo 25 les dice: varones, sabéis que de este oficio
obtenemos nuestras riquezas. Demetrio les estaba diciendo realmente lo que era real. Era realmente un gran negocio, y más al estar relacionado con una institución como el templo de Diana. El templo de Diana era una gran institución. Demetrio no solamente estaba defendiendo intereses privados, sino que también de alguna forma estaba en su discurso manejando y respondiendo a los intereses de asociaciones o de gremios. Esto era grande, por eso dice un disturbio no pequeño, porque fue algo importante que se dio en esta época. En el discurso, versículo 26, va a describir en oposición lo que Pablo hacía. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión. Esto es lo que Pablo hacía. La gente ha visto los milagros, la gente ha visto las conversiones, la gente ha visto cómo muchos se han desprendido de sus libros de magia, ¿no? Sin importarles su economía. Han visto el efecto del Evangelio en las personas, el poder de Dios, salvando vidas, sacándolos de las tinieblas y de la ignorancia. Y también han escuchado, fíjense, versículo 8 del 19, dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Ellos han escuchado lo que Pablo decía, lo que Pablo hacía, persuadir a la gente. Dios, por medio de la predicación, por medio de la persuasión de Pablo, ha cambiado corazones, ha cambiado las creencias de las personas. Lo ha hecho. Le ha abierto los ojos, ¿para qué? Para que vean, como dice ahí, que no son dioses lo que se hacen con las manos. Eso es lo que ha hecho Pablo con su predicación. Y al igual que los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 1:9, los efesios se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y Demetrio, en su discurso, de alguna manera reconoce el éxito de la obra de Dios. Eso es lo que está haciendo. Está diciendo, bueno, ustedes saben, no está mintiendo, no está exagerando incluso, porque dice no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia. Este Pablo, con esta predicación, con esta cosa que está trayendo. La predicación de Pablo era clara y obviamente el Evangelio ataca directamente a otros dioses. Eso es lo que está pasando. En este caso los que están hechos de la imaginación de la gente, que están plasmados en estatuas o en figuras, ¿sí? Como esos templos de Diana. Pero el Evangelio realmente destruye todos aquellos ídolos nacidos desde el corazón humano. Todos. No los destruye yendo uno a romper eso, sino que espiritualmente Dios hace eso en el corazón de la gente. Cuando nace de nuevo una persona por medio del Evangelio, Dios, el Dios vivo y verdadero, pasa a ser el Dios vivo y verdadero, su Señor, y su vida cambia. Quita de un lado, ¿qué fue lo que ocasionó el éxito del Evangelio en Éfeso? ¿Qué fue lo que lo ocasionó? Dios obró, sigue utilizando este instrumento escogido que fue Pablo para influenciar una ciudad, pero su influencia no estaba en su personalidad, no estaba en su estrategia o en sus métodos para predicar, no estaba en su influencia política, como vamos a ver más adelante, no estaba en ninguna de esas cosas, no estaba en su tolerancia ni en su ecumenismo que quisiera desarrollar. ¿Por qué? ¿En qué estaba la influencia de Pablo? Y al final, cuando se despide Pablo en capítulo 20, versículo 27, nos da un indicio en dónde estaba Pablo apoyado. Versículo 27 del capítulo 20 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ahí está la influencia de Pablo, fluía y dependía de su devoción al Señor y a la verdad de su palabra. La verdad de la palabra de Dios era lo que sostenía el ministerio de Pablo.
no era Pablo, no era su oratoria. Fíjense lo que Pablo le escribe a los Filipenses, capítulo 2, versículos 14 al 16. Le escribe a la iglesia y le dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿De qué forma? Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo y la iglesia se sostiene asidos de la palabra de vida, y esa es la influencia real de Pablo. La obra del Evangelio, que es reconocida acá por Demetrio, está avanzando por la palabra de Dios, no por otra cosa. Y generó dos peligros que Demetrio menciona. Fíjense, en primer lugar, que su negocio puede desacreditarse, dice. Y en segundo lugar, que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Como dijimos, el negocio de ellos era su prosperidad, era el sostén de su vida. Eso era lo que era para ellos. Y la de muchos trabajadores. Muchos trabajaban, había un gremio, era de alguna manera, de parte de Demetrio, era apelar de una forma muy astuta a muchos corazones. El dinero, la economía de la gente, su estilo de vida. Esto es típico de una mente depravada, centrarse en el materialismo, en el amor al dinero, en querer mover a la gente por ese lado. Eso es lo que hace Demetrio. Es algo que afecta a esta gente, pero que también lamentablemente es capaz de meterse en las iglesias en todos los tiempos. Es algo tremendo, el materialismo. Escuche lo que Pablo le aconseja a Timoteo. 1 Timoteo 6, del 9 al 11, le dice Pablo a Timoteo: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye de estas cosas. El corazón de estas personas, de Demetrio y de toda esta gente que lo estaban escuchando, estaba puesta, enfocada en eso, en lo material. Entonces, apela en forma astuta también al tema del templo de Diana. Fíjese, versículo 27, en la segunda parte, dice que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Toda Asia y el mundo entero. Apela a la devoción religiosa de la gente, al nacionalismo de la gente, que depende de esa idolatría, ¿no? El nacionalismo, el templo que es venerado en toda Asia y en el mundo entero, y plantea algo inquietante, algo que va a preocupar a la gente. La fama de Éfeso iba a sufrir, el orgullo cívico se iba a ver afectado. Eso es lo que iba a pasar. Tremendo, la economía de la ciudad se va a paralizar. Está asustando a la gente, Demetrio. Está diciendo: esto puede pasar. Muchos en todo el mundo romano visitaban Éfeso y ofrendaban económicamente al templo de la diosa Diana. Entonces esto se va a ver y el efecto entonces no va a ser menor. De ahí que, bueno, la reacción inmediata, fíjense, versículo 28, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Se llenaron de ira, de furia, literalmente, furia intensa, cólera contra esta gente, contra estos cristianos. La predicación fiel del Evangelio, la primacía de la verdad de Dios, en repetidas ocasiones va a producir una ira desenfrenada en los pecadores. Va a producir eso. No tiene que extrañarnos el rechazo y la ira desenfrenada en aquellos que rechazan a Cristo. Y entre ellos mismos
Este es el sentido del pasaje. Se agitan unos a otros para producir más ira contra los cristianos, más bronca, contra algo que toca el orgullo de ellos. Eso es lo que estaba pasando. Toca el orgullo, toca su estilo de vida. Yo no voy a cambiar mi estilo de vida. Grande es Diana de los Efesios. Eso están diciendo. Bueno, hoy también puede pasar igual. A la gente le tocas el orgullo, le tocas su estilo de vida y va a sacar las garras. Y te va a decir, quizás no grande Diana de los Efesios, pero te va a decir, esta es mi vida, ¿qué te metes con mi vida? Y así actúan. La ira de la gente, la furia contra la verdad de Dios y la primacía de la verdad de Dios. Fíjense qué características tuvo lo que pasó acá, la asamblea, desde el versículo 29 hasta el 34, porque la ira de estas personas generó lo que nos dice ahí, versículo 29, confusión. La gente se llenó de confusión, hubo caos, hubo desorden. Esta invocación a la grandeza de Diana sirvió para movilizar a toda la gente, para movilizar a toda la ciudad, para defender la integridad del culto a la diosa, para defender eso y para salvar la prosperidad de estos comerciantes de plata, los plateros. Y Demetrio quería lograr ese efecto y Demetrio lo logró. Claro, con este discurso Demetrio logró eso. Y ese impulso lo llevó al teatro, que se usaba no solo para lo que es un teatro, para producir obras teatrales, sino que también se usaba para reuniones de asambleas populares, para actos de los gremios, como se usa en un estadio de fútbol, ¿no? Hoy un estadio de fútbol se usa para hacer actos de los gremios o de políticos o qué sé yo. Bueno, acá los teatros se usaban para lo mismo, e incluso era una estación de las procesiones de Artemisa, como hacen a veces en algunas religiones, que hacen procesiones con su estatua, etcétera. Bueno, acá la procesión de Artemisa tenía un punto importante en ese teatro, y hasta ese teatro llevaron a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Estos dos cristianos fueron expuestos en el teatro como delincuentes. Literalmente, cuando alguien es expuesto de esta forma, como lo hacen ellos, es como delincuentes. Y no se nos da mucha información de estas dos personas. Hay varios gallos, gallo de nombre, no gallo de animal, en el Nuevo Testamento, pero este macedonio que es mencionado acá aparece acá solamente. Pero ahí van a encontrar, si lee su Biblia en otras cartas, van a encontrar a otro gallo, y lo mismo Aristarco. Pablo quiso presentarse, versículo 30, pero los hermanos, los discípulos, no lo dejaron. No lo dejaron. Evidentemente corría peligro la vida de Pablo acá. Entonces los hermanos dijeron, no, Pablo, no te presentes. La ira de estas personas y las reacciones realmente estaban descontroladas, y eso es lo que estaba pasando. Y no solamente los hermanos ven este peligro, sino que, como leemos en el 31, también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos de Pablo, ¿no?, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Y esto es interesante, es significativo, porque acá literalmente la palabra es asiarcas, estas autoridades. Los asiarcas eran personas elegidas por Roma para dar culto al emperador, y lo que hacían era encargarse en las diferentes regiones del culto al emperador, y mantenían su título de por vida. Entonces, esto les daba renombre, estos eran personas importantes. Interesante que dice que eran sus amigos, y no nos dice nada más, que literalmente sus amigos significa amigos, eran amigos de Pablo. ¿En qué momento se hicieron amigos de Pablo? El pasaje no lo dice, pero no es algo que podamos pasar por alto. Son personas que posiblemente se hayan convertido a la fe, tampoco se nos dice, pero ahora están apoyando o no están viendo nada ilícito en lo que Pablo está haciendo, y le están diciendo, le dan este recado rogándole que no se presentase en el teatro. ¿Qué pasaba mientras tanto? Bueno, ahí dice, versículo 32, unos pues gritaban una cosa, otros otra. Lucas acá hace un resumen de la confusión, mencionando tres cosas. Hay gritos, hay confusión general
Y hay muchos, y es como cómico esto también, hay muchos ajenos a los motivos reales de esta reunión. Los más, dice, no sabían por qué se habían reunido. Tremendo. Bueno, si uno lo piensa, es lo que pasa en las mayorías de las manifestaciones públicas. Si usted se pone a pensar, la gente se deja llevar por las masas, por la opinión general, por lo que todos dicen, por lo que los medios dicen, por lo que las redes sociales dicen. Y ahí vamos todos, tomando y formando nuestra opinión. Y vamos todos. En base a eso, formamos no solo nuestra opinión, sino también a veces nuestras decisiones. Y es tremendo lo que pasa. ¿Por qué? Porque esta gente se basa en eso y no en la verdad de Dios. Es triste que también muchos que se llaman cristianos hacen eso, se van, forman su opinión en base a un montón de cosas, pero no a la palabra de Dios. Y es terrible lo que pasa. Bueno, esta gente ni sabía para qué se había reunido. Muchos de nuestros pasos, de nuestras decisiones, están sometidas al pensamiento popular, a esta preocupación por la economía, por el político de turno. Hay muchas personas muy preocupadas. ¿A quién van a votar? ¿A quién no? Por el pensamiento social. Nos llenamos de preocupación por estas cosas. Nos llenamos de ansiedad. Y es algo que es como contagioso en la gente. Tremendo. Y dejamos de lado la primacía de la verdad de Dios en su palabra. Dejamos de confiar en el consejo de Dios. Abogamos, y lo decimos, abogamos por la sola escritura. Decimos, sí, yo defiendo la inerrancia bíblica, yo creo que es infalible, que es la autoridad de la iglesia, pero niego muchas veces en lo cotidiano eso, y seguimos a las masas. Me importa más el pensamiento popular que lo que Dios piensa acerca de mi vida. Y entre esas masas, nos dice el pasaje, había un grupo de judíos que presentaron a Alejandro. Obviamente en Éfeso, ya hemos visto, había una comunidad de judíos, importante comunidad de judíos, a los que Pablo les predicó, que se endurecieron, que no creyeron, que maldijeron, el camino delante de la multitud, y Pablo se apartó de ellos y se dedicó a enseñarle a los que sí querían aprender, querían ser discípulos. Los judíos lo que hacen acá es interesante porque lo que hacen es buscar desvincularse con aquellos del camino. No somos lo mismo, ¿sí? Por favor, Efesios, no nos vinculen con esta gente. No queremos saber nada. Y entonces lo que hacen es, la palabra que se usa cuando dice, y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole los judíos, literalmente es que instruyeron a este hombre, a este Alejandro, y lo presentaron, lo pusieron en escena, ¿sí? Porque suena como que lo empujaron y parece como que lo metieron de prepo, y no está dando ese sentido, sino que está diciendo que lo instruyeron, lo agarraron, dijeron, Alejandro, vení, mira, vos tenés que hablar esto delante de la gente, tratemos de desvincular nuestra relación con los judíos, y lo sacaron, lo pusieron delante de escena, y él estuvo dispuesto, porque dice que entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. No vemos una actitud de no quiero hablar, sino que Alejandro estuvo dispuesto. Pero sus intentos fueron obviamente anulados. Versículo 34, cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios, de nuevo, casi por 2 horas, tremendo. Grande es Diana de los Efesios, una doble negativa para escuchar. En primer lugar, la multitud acá no hace diferencia entre los judíos y los cristianos, entre los seguidores de Jesús. Lo que hizo también, ¿recuerdan Galión en el capítulo 18? Cuando da su veredicto es como que no hace diferencia y para él es todo lo mismo, porque consideraban que los cristianos eran una secta más dentro del judaísmo.
Entonces pasa eso, y por tanto asumen que Alejandro está relacionado con Pablo y con los demás cristianos. Pasa eso. Y en segundo lugar, la multitud no está dispuesta a escuchar a alguien que no es un adorador de Diana de los Efesios. Grandes Diana de los Efesios. Durante 2 horas. Lo que dura una película, lo que dura un partido de fútbol. Bueno, un partido de fútbol, yo no sé si alguno ha ido a algún estadio, pero cuando entra a la cancha y bueno, toda la gente se acomoda en sus asientos, pero después literalmente durante 2 horas están gritando a esos pequeños dioses que tienen en el campo de juego. Durante 2 horas. Bueno, esta gente, estos efesios hicieron eso. Durante 2 horas gritando, grandes Diana de los Efesios. Grandes Diana de los... Imagínense. Y entonces acá vemos a alguien que aparece, no se menciona su nombre, pero dice que es un escribano o un secretario. Y es el último encabezado, la resolución del escribano. Imaginen la escena. Durante 2 horas esta gente gritando, reunida, tumulto, gritando diferentes cosas, porque uno decía una cosa, otros otra, diferentes resoluciones en cuanto a qué vamos a hacer con esta gente, en cuanto a los peligros que representa para la economía de la ciudad, para el templo de Diana. Es una foto del descontrol, eso es lo que está pasando. Descontrolado todo, prolongado durante 2 horas. Y recién cuando pasaron esas 2 horas, dice, se había apaciguado la multitud. Claro, se deben haber cansado de gritar. Y empezó a bajar los decibeles la multitud. Y este hombre, este escribano, era el enlace directo entre los ciudadanos de Éfeso y el gobierno imperial. Entonces, este hombre es el hombre fuerte de Éfeso que secundaba al gobernador en Éfeso. No era cualquier persona, este escribano o secretario, era como un secretario de gobierno. ¿Sí? Y la forma de discurso que usa es muy astuta, es muy inteligente lo que hace, ante un pueblo que está realmente desenfrenado. Versículo 35, la segunda parte, cuando se dirige a los efesios, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo, de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? ¿Quién no sabe? El escribano les recuerda su identidad a esta gente. Varones efesios. Ustedes son los efesios, no se olviden de quiénes son ustedes. Ustedes como parte de esta ciudad son guardianes de este templo de Diana y de su imagen. Y todos saben eso. Y no hay dudas. No hay de qué preocuparse. No corre peligro ni la ciudad, ni la integridad del templo, incluso la imagen de Diana. Fíjense cómo dice. Viene de Júpiter, viene del cielo. Esa es literalmente la frase que usa. Es un objeto caído del cielo. Algunos consideran que era una imagen tallada después de que cayó un meteorito ahí en Éfeso. Muy interesante, porque claro, y ellos decían, bueno, este objeto caído del cielo es sobrenatural. Entonces se responde de alguna manera a la acusación esta de que los cristianos decían, versículo 26 al final, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Acá el escribano está diciendo, no le hagan caso a esta enseñanza. Ustedes saben que la imagen de Diana ha venido, el dios Júpiter la ha mandado, ha venido del cielo. Y esto es algo, como dice el versículo 36, que no se puede contradecir. El secretario de la ciudad lo que hace es aconsejar a esta muchedumbre que está como excitada, que cese de este comportamiento desordenado. Les advierte que no hagan nada imprudente. Los busca disuadir de este curso de acción que pueden lamentar, que puede ser contraproducente para la ciudad. ¿Cuál es la preocupación? No estén preocupados. Es una llamada a la calma que tiene algunos argumentos. Primero, estos hombres
que han traído no han cometido delito. No han cometido delito. Eso dice ahí, les dice que os apaciguéis, que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. El delito de sacrilegio, o de profanar un templo, o el robo de cosas de un templo, era un delito grave, era un delito que la condena llegaba incluso hasta la muerte o el exilio. Era grave, era realmente grave. ¿Por qué? Porque ellos consideraban esto, que la ira de los dioses, que los dioses estaban representados a su vez por los gobernantes, que ejecutaban juicio, entonces la ira de los dioses iba a caer sobre ellos. Entonces podían... Pero Pablo y el resto de los cristianos no habían hecho esto. En segundo lugar, estos hombres no son blasfemos, no hablan mal, no calumnian a estas deidades adoradas en la ciudad, y en particular a este dios tutelar, como le decían ellos, Artemisa o Diana de los Efesios, ¿sí? El patrono de la ciudad, el santo patrono. Bueno, acá tenemos en varias ciudades en Argentina hay santos patronos. Bueno, eso tampoco lo habían hecho, que también podrían haber sido perseguidos por una carátula de impiedad, porque era una ofensa, si bien no tenían una ley definida, pero era una ofensa. Incluso el conocido filósofo Sócrates había sido ejecutado por una causa así. La acusación formal contra Sócrates decía: Sócrates hace mal al no reconocer a los dioses que la ciudad reconoce e introducir otros poderes nuevos. También se equivoca al corromper a los jóvenes. Esa fue la acusación contra Sócrates, y Sócrates fue ejecutado. Y así como los judíos, con sus sistemas religiosos, con sus sinagogas, los cristianos eran claros en su enseñanza. Fíjense, el versículo del capítulo 17, versículos 24 y 25. Esta es la enseñanza de Pablo. Esto es en Corinto, pero él dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esta era la enseñanza en primera instancia de Pablo. Después Pablo profundizaba en el Evangelio, pero no había blasfemias, no había insultos hacia otros dioses, y eso es importante. No había una agresión contra otras creencias. Entonces, esto que podían hacer con Gayo y con Aristarco, o contra Pablo, que era ciudadano romano, no lo olvidemos, podía tener graves consecuencias para esta gente. Podía incluso provocar la intervención de Roma sobre los efesios. Y en tercer lugar, el argumento es lo que vemos en el versículo 38, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. O sea, de alguna manera es interesante, ¿no? Porque le pasa la pelota a Demetrio. Le dice: bueno, Demetrio y el gremio de los plateros, si tienen alguna cuestión, algún problema con esta gente, con estas creencias, bueno, tienen audiencias, tienen lugar, tienen medios legales por donde pueden tratar estos temas. No sé por qué. Manéjense con esos medios legales. Eso le está diciendo el escribano. Manéjense. También tienen asambleas, dice el versículo 39 ahí. Asambleas ordinarias, literalmente. Que eran asambleas previas a llevar un caso grave ante el gobernador. Y finalmente vemos en el versículo 40 el cierre del discurso del escribano. Resume su argumento principal y les recuerda el temor que deben tener los efesios. La Biblia de las Américas dice, versículo 40, ciertamente corremos peligro de ser acusados de sedición en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto, y por ello no podremos explicar este alboroto. El peligro ante un motín es grave. Esta ciudad no solo podía perder el respeto del emperador, de los procónsules, sino que los funcionarios locales podían ser castigados, ejecutados,
los gremios disueltos, la ciudad perder su autonomía. O sea, en el balance es preferible manejar con prudencia lo que está pasando con estos cristianos que hacer otra cosa. Incluso esta gente es bien conocida, es venida de Jerusalén. Es una zona complicada, zona donde hay sediciones continuamente, zona que está literalmente gobernada por Roma y que no tienen ni siquiera su propio gobierno. No vamos a terminar como Jerusalén. Esa es un poco la idea. Y versículo 41, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Pablo, los hermanos, Gallo, Aristarco, no son una amenaza para Éfeso. Y así termina el tumulto, de donde podemos considerar breves puntos relacionados con lo que dijimos al principio, el tema. El Evangelio impacta la sociedad de Éfeso. La primacía de la verdad de Dios deja evidencias claras en aquellos que salvan, pero también muestra con mayor claridad que el ser humano en su condición no está dispuesto a abandonar sus dioses. No está dispuesto. Algunos breves puntos para tenerlo presente, para meditar en esta semana. En primer lugar, el mensaje del Evangelio no siempre trae la paz y la tranquilidad que muchos imaginan que debería traer. Vuelvo a repetir, el mensaje del Evangelio no siempre trae la paz y la tranquilidad que muchos imaginan que debería traer. La paz y la tranquilidad pasa por el plano espiritual, pero Pablo le escribe a la iglesia y le dice: mientras tanto gemimos, sufrimos. Pablo le dice a los Efesios, 2:19 de Efesios, que somos extranjeros y advenedizos en el sentido espiritual. Somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, pero en este mundo, como dice Pedro en 1 de Pedro 2, 11 y 12, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, y usa de nuevo esa frase, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles en este mundo. ¿Para qué? Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. De manera que la primacía de la verdad de Dios deja evidencias en los cristianos, evidencias de vidas transformadas que están centradas en Cristo, en el Evangelio, y que con sus vidas y con sus palabras predican permanentemente. Y esto obviamente puede traer y va a traer pruebas, en este mundo. Un mundo que rechaza, como dijimos al principio, la verdad de la palabra de Dios. Pero, y esto es lo segundo, el cristiano no es conocido por estar hablando mal de la creencia de los demás. Y esto es interesante, porque hay quienes se enfocan en criticar con arrogancia lo que otros creen. Mi hermano, no olvide la condición del hombre, dónde se encontraba cada uno de nosotros. Los falsos dioses impregnan cada rincón de nuestra sociedad y de nuestra vida, cada rincón. Pero es nuestra enemistad contra Dios el verdadero problema. El verdadero problema no es una estatua. No puedo ir y patear ahí en la curva, ¿sí? No tiene sentido. El verdadero problema es que el ser humano que ha hecho eso está enemistado contra Dios. Tenemos que enfocarnos en predicar el Evangelio, en predicar al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. No olvidemos las partes esenciales del Evangelio para predicarlas.
para hacer memoria de ellas. Eso nos ayuda a ser, de alguna manera, humildes mensajeros del Evangelio, que nos ha sacado a nosotros de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de nuestro Dios. Por eso somos embajadores, como dice Pablo a los Corintios, embajadores que rogamos en nombre de Dios, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Las acusaciones de Demetrio y de los plateros eran falsas. Estos no eran ni sacrílegos ni blasfemos, eran falsas. Sencillamente, ¿qué es lo que no dejaban de hacer? Predicar a Cristo. Eso es lo que hacían. Y en esa predicación de Cristo se revelaba el orgullo y la verdad y el pecado del ser humano. Sin embargo, y esto sí es importante, porque una cosa es no estar hablando mal de la creencia de los demás, pero, sin embargo, el cristianismo es contracultural y no convive alegremente con la cultura y los valores paganos. Porque una cosa es no criticar la creencia de los demás, porque entendemos que la persona está en su condición de pecado, muerta espiritualmente, pero otra cosa es que convivamos alegremente con la cultura y convivamos alegremente con los valores paganos. Eso no. El verdadero cristianismo va a perjudicar los negocios de este mundo. Los va a perjudicar. ¿Por qué? Porque hay mucho de este mundo que obstruye lo que es el reino de Dios y lo va a perjudicar. Entonces, por un lado, no somos, que este es el último punto, el cristianismo y el cristiano en particular no se lo reconoce como alguien violento. Un cristiano no es alguien violento. La primacía de la verdad, la predicación del Evangelio por parte de la Iglesia nunca se desarrolla por medios violentos. ¿Por qué? Porque así se maneja el mundo. El mundo se maneja así. Busca alzar la voz, busca hacerse escuchar, grita, argumenta, filosofa, grita a voces las mentiras del diablo y de su necio corazón. Lo hace por diferentes medios, lo hace por las redes sociales, lo hace por los medios masivos, lo hace de diferentes formas. ¿Cómo actúa el cristiano? Bueno, los cristianos no utilizan la violencia para manifestarse. No salen, como dijimos recién, a vandalizar o a desfigurar algún objeto de culto de otras personas. Eso es ridículo. El cristiano predica el Evangelio. El cristiano hace eso. El cristiano solo utiliza argumentos para desenmascarar el error y confía plenamente en el poder de Dios, en su palabra, para convencer a los demás. No podemos ponernos a la misma altura del mundo, haciendo lo mismo que el mundo. ¿De qué manera el Evangelio entonces impacta mi entorno, impacta mi familia, impacta mis relaciones cuando me muestro igual que el mundo? ¿De qué manera la primacía de la verdad de Dios en mi vida da evidencia a los que no creen y deja al descubierto estos falsos dioses? ¿De qué manera? La Iglesia y cada cristiano en particular ha llamado a ser testigos de la verdad de Dios. La verdad de Dios personificada en Cristo, en la forma incomparable de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras somos testigos, también somos discípulos, que estamos siendo formados a la imagen justamente del Señor Jesucristo. Y ahora, ¿cómo viven estos discípulos? Y vamos a ver, no lo vamos a estudiar, no se asusten. Solamente quiero leerles 4 pasajes. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 14. Puede ser más bien: si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia
ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, conocido pasaje. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y por último, Tito, capítulo 3 de Tito, versículo 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por la autoridad que has puesto sobre nuestras vidas, Señor. Tu verdad, Señor, tu verdad que permanece para siempre. Tu verdad que es nuestra luz, Señor, en medio de tanta oscuridad en este mundo, Señor. Gracias porque es por medio de Cristo que hoy podemos comprender las verdades espirituales encerradas en cada página de tu palabra. Gracias porque es por medio de tu Espíritu Santo que hoy podemos entender y aplicar estas cosas a nuestra vida, Señor. Gracias porque realmente nos has rescatado de oscuridad, de tinieblas, nos has destruido dioses en nuestros corazones y lo sigues haciendo, Padre, para formar a tu pueblo, para descansar en que eres nuestro Dios único, verdadero. Gracias por Jesucristo, porque Él encarnó tu persona, Señor. El Señor Jesucristo vino a morir por pecadores para llevarnos a tu presencia. Gracias, porque Él es el verdadero Dios. Gracias porque nos has abierto los ojos. Gracias porque nos
nos humilla realmente el Evangelio, recordarlo, nos humilla porque entendemos que no hicimos nada para merecer la salvación, pero mientras tanto tampoco merecemos nada de todas las bendiciones que de tu mano vienen, Señor. Gracias porque realmente cada ser humano merece completa condenación delante de ti, Señor. Cada ser humano ha rechazado nuestro corazón, se ha ido tras vanidades, Señor, y gracias porque en tu misericordia tú has rescatado y sigues rescatando a tu pueblo, aquellas ovejas que confiamos van a escuchar tu voz y te van a seguir, Señor. Va a ser así. No van a escuchar la voz de un pastor, no van a escuchar la voz de una iglesia, no van a escuchar tu voz, Señor, y tu voz va a transformar esos corazones. Descansamos en eso, es una verdad que nos alienta a seguir haciendo lo que Pablo hacía, seguir predicando el Evangelio. Eso es lo que hacemos, Señor. Eso es lo que nos has dado como tarea para tu iglesia y para cada cristiano en particular. Padre, que confiemos plenamente cada día en nuestro corazón que el poder es tuyo, la salvación es tuya. Señor, rogamos nos des ánimo a cada uno de nosotros, podamos animarnos unos a otros, Señor, porque entendemos que en este mundo tendremos aflicción, pero tú nos has dicho que tú has vencido a este mundo, Señor. ¿Y qué lo ha vencido? La fe en ti, Señor. Una fe que no es nuestra, es la fe que tú nos has dado por medio del arrepentimiento y de este nuevo nacimiento. Señor, gracias por la obra de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Señor, confiamos en que vas a estar santificándonos hasta volver a encontrarnos, como cantábamos al principio, abrazar a mi Salvador, Padre, y anhelamos que muchos que hoy no te conocen y se nos vienen a la mente puedan también, Señor, postrarse delante de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Señor, Él es el Salvador. En su nombre oramos. Amén y amén.